Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido a tu horóscopo esta semana aquí en el Tarot de Carle, 8 al 14 de marzo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo van tus cosas? ¿Cómo vas fluyendo? Esta semana Júpiter se pone directo y ya está, empieza el movimiento hacia tu signo. Entonces ya yo les hablaré de eso en su momento, pero Júpiter trae buena suerte, buena fortuna, trae expansión y eso tú lo vas a empezar a vivir en apenas dentro de 3 meses, ya va a estar en Leo. Tu palabra clave esta semana es enfócate. Enfócate. Leo, enfócate. Hay que enfocarse, hay que estar concentradito y también muy disciplinado. Vamos a ver tu número de la semana. Como siempre te invito cordialmente a que te suscribas y actives las notificaciones. Aquí ya hacemos bastantes cositas. Tu número es el 14 y habla de moderación. ¿En qué tendrás que moderarte, Leo? ¿En qué tendrás que bajarle un poquito la velocidad? Ya la misma semana te lo estará diciendo. Vamos a ver acá. Qué bonitas cartas. Justo le acababa yo de decirle a Cáncer que, oye, estas predicciones vinieron rarísimas esta semana. Así como que casi que no salgan de sus casas. Pero la tuya no. La tuya viene al contrario 100%. Aquí están hablando de asentamiento. Suerte que llega. Cambio positivo. Transformación importante. Éxitos, soluciones, logros, cumplimiento de un deseo. Situaciones favorables. Triunfo sobre una situación compleja. Un cambio que te va a favorecer. Fertilidad, creatividad y proyectos. Fortuna. Amén. Que todo lo bueno te llegue, que todo lo bueno te alcance. La salud. Importante iniciar alguna actividad física, algún ejercicio. Hay que poner en movimiento el cuerpo. Meditación que tienes que hacer. Hay que buscar el equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Alimentación balanceada, pero lo más importante es hacer ejercicio. Así sea un poquito de ejercicio que hagas, pero hay que empezar a hacerlo. El dinero está pidiendo organización presupuestaria y de eso habló el eclipse del 3 de marzo. Si no lo viste, te invito a que lo veas porque a Leo precisamente una de las cosas que le decía era que fuera más disciplinado en sus finanzas y este arcano está diciendo lo mismo. Hay que hacer presupuestos, Leo. Hay que evitar los gastos innecesarios. Hay que salir de deudas. Organizar las finanzas. Si estás buscando trabajo, no mientas en la entrevista, sé lo más auténtico, lo más natural y lo más tú posible, sé bastante auténtico, porque si no se van a dar cuenta, básicamente es por eso. Si trabajadores y emprendedores, vienen revelaciones esta semana, te vas a estar enterando de algo positivo que te va a ayudar a crecer, que te va a ayudar a avanzar. Hay que aprovechar como una ola de bienestar que viene para ti. Decide desde la seguridad. Si tú tienes un proyecto que quieres presentar a tus jefes, hazlo. Si tú quieres hacer un cambio en las estrategias publicitarias de tu emprendimiento, hazlo. Pero desde la confianza y la convicción de que vas a triunfar. Si lo haces con miedo, si lo haces como que no, esto no va a funcionar, puede que sí, pero porque a veces dicen, así sea con miedo, pero hazlo. Esa es una frase muy común. Lo que pasa es que, bueno, a veces cuando hacemos eso de así sea con miedo, hazlo, puede terminar en un estrellazo. Es mejor hazlo y ya. O sea, al final de cuentas, siempre hay infinitas posibilidades de resultados. A veces solo tenemos dos resultados. Y mientras menos controlemos eso, más valiente, y es lo que dicen tus cartas, por cierto, más valientes podemos ser en la toma de decisiones. Así que habla desde la confianza, habla desde la creencia en ti mismo para que se te den las cosas de manera favorable ante una idea o proyecto que se te puede ocurrir esta semana en tu emprendimiento o en tu trabajo. No te metas en chismes, dicen las cartas. Y que, epa, dile que no se metan en chismes. No repita si usted no está seguro de esa información, porque se caen todos así, pa. Acá el amor de Leo. El amor de Leo habla de una semana en donde hay que buscar el romance, donde hay que conectar con la intimidad, ¿ok? Los que están en pareja,
traten de tener una cita ustedes, de irse a tomar algo, de irse a comer algo, de alimentar el vínculo sentimental a través de la comunicación, porque la estrella, que es la carta que está definiendo esto, habla mucho de eso, de lo que debemos hablar, de cómo nos comunicamos. Entonces traten de comunicarse esta semana, de decirse cosas bonitas, de alabar. Siempre es bueno decirle al otro que me gusta de ti. Y recordarlo, ¿no? Porque a veces pareciera como que no es necesario, pero a veces sí, es necesario recordarle al otro por qué estás con esa persona. Desde los valores, desde lo que te gusta, para que se mantenga un equilibrio sano en la pareja. Los que están solteros, alguien te va a tirar la onda esta semana. Alguien se va a acercar o hablar contigo. Aquí se ve que una persona trata de conquistarte y sí conviene escuchar a la persona. Si te gusta, dale una oportunidad. Si no te gusta y esta persona está tratando de ganarse tu cariño y tu estima y a ti no te gusta, entonces el honesto tienes que ser tú. Y decirle, mira, tú me pareces increíble, pero déjalo porque esto no está yendo a ningún lado. Ten la valentía esta semana para acercarte tú a quien te gusta. No importa, porque pasas tú para el otro lado. Y decirle, mira, y si nos tomamos un cafecito, y si salimos, y si hablamos, me gustaría, ¿sabes? Que se note que hay un plan o una intención de conquista. Porque tú tienes un camino muy abierto, muy bonito, muy brillante esta semana para los temas del amor. ¡Wow! Con esta pirámide tan bonita. Bueno, vamos a poner, yo soy triunfo. Yo soy un triunfador. Tendré más sentido. Escríbelo por favor en los comentarios. Yo soy un triunfador. Para que aterrices o ancles el significado de esta consulta. Que por cierto, por ahí vi una cuenta en Instagram hablando de anclaje. La única manera, me sentí como un poquito plagiada. Y yo, ay, miren hablando de anclaje. Para hablar de anclaje tienes que ser un nivel experto en manifestación. Y yo, qué casualidad, la gente empezó a hablar ahora de anclaje también. Vamos a ver acá, tu arcángel de la semana, Leo. Recuerda darle me gusta al video y mándaselo a quien tú quieras. Gabriel te dice, pídele a tus ángeles que te manden personas que te ayuden a aligerar tu carga. Trabajarás muchas horas. Muchas personas tratarán de complacerte. Esto está bien, me gusta el mensaje del arcángel Gabriel. Vamos a ver acá tu afirmación, que salió tan bonita tu tirada esta semana. Ojalá muchos la vean. Me libero de la necesidad de ser perfecto y centro mi compromiso en servir al mundo con más amor. Esto no va mucho contigo. Leo es perfeccionista. Yo creo que a veces un poquito más que Virgo. Y eso ya es mucho decir. Yo les dejo un beso grandote y nos vemos pronto por aquí, por Internet.